En esta vida, Xia Lingen, el actual gran canciller, siempre había tenido una vida tranquila, llena de prestigio, éxito y prosperidad. Solo en el amor había fracasado, anhelando sin cesar, pero sin encontrar jamás la felicidad. Como dice el refrán, nunca codicies la mujer de otro. Pero lo que ignoraban era que aquella mujer había sido su legítima esposa en una vida anterior, casados con todos los derechos de 3 cartas y 6 ceremonias, de forma apropiada y honorable. Al despertar, Xia Lingen sintió un fuerte dolor de cabeza, como si le hubieran golpeado con un martillo. Se frotó la sien, sintiendo como la ira lo consumía. Por favor, tráiganme pincel, tinta y papel. Estoy escribiendo una carta de divorcio. Una mujer necia e indómita, sin ningún sentido de la decencia, no podía soportarla ni un segundo más. Lo único que había hecho era anular el compromiso entre su hijo mayor y la hija legítima del duque, y luego concertar el matrimonio con la hija menor de Xinzi. ¿Cómo podía eso llevar a su esposa a destruirlos a ambos por el odio? Sabía perfectamente que Lu Yixuan, la hija de Xinzi, era sencilla tanto en origen como en apariencia. Pero ella representaba una deuda, una que él tenía con Xinzi, y una que tanto él como su esposa tenían con la familia Xin. Las familias Xia y Xin habían estado prometidas desde la infancia. Incluso cuando la desgracia azotó a la familia Xia, los Xin jamás rompieron su promesa. Si Renren no se hubiera dejado caer al agua a propósito para atraparlo, jamás se habría casado con la única hija de la familia Yin de los suburbios. De no ser así, ¿cómo habría terminado Xinzi casando a su hija con el medio tonto de Lui? Solo para verla morir de pena bajo la crueldad de ese hombre. Pensando en esto, Xia Lingen apretó los puños. Hoy, incluso si realmente tuviera que divorciarse, cumpliría el último deseo que Xinzi le había confiado antes de morir. ¿Dónde está todo el mundo?, gritó. ¿Para qué os tengo inútiles? Su rugido hizo temblar la habitación, pero sentía un extraño vacío en el pecho. Finalmente un joven sirviente, Zhang Liusu, entró apresuradamente. «Amo, ¿cuáles son sus órdenes?». El muchacho hizo una reverencia respetuosa, aunque un destello de confusión cruzó sus ojos. Desde la caída de la familia Xia, el amo había estado gravemente enfermo. ¿Cómo podía ahora mostrarse tan animado? Xia Lingen se presionó las sienes, cada vez más irritado. Le dije que trajera pincel y papel, que estaba escribiendo una carta de divorcio. Y en su mente Renren había cometido otro pecado más, una amante que ni siquiera podía controlar a los sirvientes. ¿De qué servía ella? Zhang Liusu cayó de rodillas, conmocionado. ¿Acaso el maestro ha perdido la razón por el dolor? Maestro, usted aún no está casado. Xia Lingen se quedó paralizada. Maestro. Durante más de 10 años como gran canciller, todos se dirigieron a él como su excelencia o ministro Xia. Hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba maestro. Justo cuando iba a reprender al muchacho por su insolencia, lo comprendió. La cama bajo él no era la de palisandro que siempre usaba. Y la mano que extendía ya no era la curtida por el tiempo. Pero, tersa y pálida, la mano de un joven. Su mente se quedó en blanco. Luego su respiración se aceleró. En el pasado había leído relatos similares en extrañas historias antiguas. Personas que al despertar se encuentran renacidas. ¿Acaso él, Xia Lingen, también había recibido una oportunidad celestial? Observó a Zhang Liusu arrodillado cerca de él, un muchacho de no más de 18 o 20 años. Liusu, ¿qué año es? Xia Lingen, esforzándose por mantener la calma, sabía que debía comprender la situación antes de actuar. El muchacho se rascó la cabeza. Maestro, es el 10º año de la era Kangda. Kangda, año 10. Xia Lingen se quedó paralizada. Ese fue el año en que la familia Xia sufrió una tragedia, todo el clan fue condenado por el tribunal. Su padre, miembro colateral del linaje Xia, no escapó a la purga. En una sola noche, la otrora prestigiosa familia Xia de Jiangcheng se convirtió en criminal del reino. Su hogar fue confiscado y sus sirvientes dispersados. De no haber sido por su madre Inzilan, quien aún poseía una pequeña casa en las afueras, él y ella no habrían tenido dónde vivir. Ese mismo año cayó presa de Chen Renren, la chica que vivía cerca, y se vio obligado a anular su compromiso con la hija de Xinzi. Cargó con ese remordimiento el resto de su vida.
Respiró hondo para calmar la emoción que le subía al pecho. ¿Alguien sabe dónde está mi madre? Esta vez le impediría organizar ese banquete de bodas tan insignificante, para que la familia no tuviera oportunidad de urdir sus planes. La señora está revisando la lista de invitados para el banquete de mañana, maestro, respondió Zhang Liuzu. Dijo que quería que fuera animado para devolver la alegría a la casa. Mientras la criada parloteaba, a Xia Lingnen le vino un recuerdo a la mente. En su vida anterior, durante ese mismo banquete, Chen Renren se había dejado caer al lago a propósito ante los ojos de su madre. A él también lo empujaron por la espalda y lo arrojaron al agua. Ante la mirada atónita de la multitud, ambos quedaron empapados de pies a cabeza. Y para preservar el honor de su familia, lo obligaron a casarse con ella. Al entrar en la casa, Chen Renren se mostró diligente y amable. Pero cuanto más trabajadora fingía ser, más se revelaba su corazón calculador. Al principio simplemente le había caído mal. Más tarde, cuando ascendió de rango, sus parientes de la familia acudieron en masa para congraciarse con él, hasta que el asco lo consumió. Ante ese pensamiento, su intención de cancelar el banquete comenzó a desvanecerse. A los Sin les gustaba intrigar, ¿no? Pues que cosechen lo que sembraron. Quería caer al agua. Que así fuera, que se quedara allí el tiempo suficiente. Cuando Incilon visitó a su hijo en el patio de bambú, lo encontró sentado junto a la ventana, pincel en mano, escribiendo en silencio. Su delgadez y palidez le desgarraron el corazón. Se acercó con un tazón de sopa tónica, colocándose sigilosamente detrás de él. En el papel blanco como la nieve 4 caracteres pulcros, Yuan Yuan Inkai. Le dolía el corazón como si la hubieran apuñalado. La hija de Sinzi Sin Yu Yuan, cuyo nombre de cortesía era Yuan Yuan. Si la familia Xia no hubiera caído en desgracia, esa muchacha habría sido su nuera. Pero el mismo día en que se confiscaron las tierras de los Xia, Sin Wai, hijo de Sinzi, condujo a sus parientes hasta su puerta. Hablando con justa indignación sobre la lealtad al trono, declaró que la familia Sin jamás se asociaría con traidores. Sonaba noble, pero no era más que una excusa para romper lazos. Incilon lo había visto todo. Había suplicado, incluso se había arrodillado, pero los Sin permanecieron impasibles. En aquel entonces Sin Yu Yuan se había escondido tras su hermano. Un pañuelo le cubría media cara. Sus ojos estaban llenos de repugnancia, como si contemplara algo inmundo. Madrina, siempre he visto a Lingan como a un hermano mayor, dijo en voz baja. Además, mi hermano ya ha concertado mi matrimonio. Por favor, no fuerces esto, madrina. Si enfadas a la familia de mi prometido, ni tú ni Lingan volverán a tener cabida en Jiangchen. Antes de la caída de la familia Xia, Yu Yuan la visitaba con frecuencia, llamándola cariñosamente madrina. Siempre sonriente y cortés. ¿Quién iba a imaginar que le daría la espalda tan repentinamente? Poco después, la familia Sin declaró públicamente que si los Xia se atrevían a acercarse de nuevo, no tendrían piedad. Durante la mitad de su vida, Incilong había sido respetada y admirada. Ahora su reputación estaba hecha trizas, pisoteada por el mundo. Y su corazón sangraba de dolor. Aunque se burlaba de sí misma por dentro sintiéndose como un tigre caído en las llanuras, ahora despreciado por los perros, Incilong comprendía perfectamente que la gloria de su familia se había desvanecido. Sin importar la humillación, debía tragarla en silencio. Desde que se anuló el compromiso con la familia Sin, no se había atrevido a contárselo a Xia Lingan. Su hijo era orgulloso y aún estaba débil por la enfermedad. Si se enteraba de la verdad ahora, el golpe podría quebrarlo por completo. Mejor esperar a que mejorara su salud antes de contárselo poco a poco. Fingiendo no ver la carta sobre el escritorio, habló en voz baja. Lingan, te acabas de recuperar. No te quedes mucho tiempo sentada. Debes cuidarte de ahora en adelante, tu madre y la familia Xia dependerán de ti. Xia Lingan aceptó el tazón de sopa, aunque sus pensamientos estaban muy lejos del futuro. En su vida anterior, había ascendido paso a paso hasta el puesto de gran canciller. En esta vida, ¿cómo podría hacer menos? Solo un pensamiento permanecía en su mente. Esta vez no le fallaré a Sinzi. Madre, dijo con calma pero con firmeza, se acerca la boda entre Yuan Yuan y yo. Es hora de que nuestra familia comience los preparativos.
En unos días, iré personalmente a la residencia Sin. Incilon sintió un nudo en la garganta. Forzó una sonrisa. Lingan, no hay necesidad de apresurar tu matrimonio. La situación de nuestra familia es difícil ahora, no debemos dejar que la señorita Sin sufra por ello. Quizás sea mejor esperar hasta que obtengas tu título universitario. Pero Xia Lingan ya no escuchaba. Lo recordaba con demasiada claridad. En su vida pasada, tras casarse con Chen Renren, Xin Yuyuan se casó poco después con una miembro de la familia Lu. Aunque la había perjudicado a ella, jamás permitiría que aquella tragedia se repitiera. El cielo le había concedido una segunda vida, sin duda para enmendar sus errores con Xin Zi Yuyuan. Esta vez no cometería ningún error. Esa noche el banquete de la familia Xia fue animado y fastuoso. Todas las familias de la zona que recibieron una invitación llevaron a sus hijas. La señora Xia había dicho que le gustaban las jóvenes de voz suave, gentiles y gráciles. Del tipo que conquistaría a cualquiera. Al oír esto, todos los invitados especularon. ¿Acaso la señora esperaba encontrar una nuera esa noche? Se rumoreaba que el joven amo de la familia Xia era brillante en los estudios y de una belleza impactante. Un marido excepcional e ideal. ¿Acaso la familia no había caído en desgracia? Ninguna de esas familias se atrevería siquiera a poner un pie en su palacio. Por lo tanto, todas intentaban congraciarse con ella, con la esperanza de que la señora Xia se fijara en sus hijas. Chen Zilong estaba sentada en la cabecera, charlando con las demás señoras. Su mirada aparentemente casual recorría a las jóvenes en las mesas. Hacía tiempo que había preguntado por la familia Chen en los suburbios del este. Tuvieron una única hija llamada Chen Renren. Era elegante y culta a pesar de haber perdido a su padre a una edad temprana. Su madre era enfermiza y le dejaba a ella todas las tareas del hogar. Una chica sensata y capaz como ella, pensó Chen Zilong, es justo lo que nuestra familia necesita ahora. Xia Linyan no tenía ni idea de los cálculos que se escondían tras la dulce sonrisa de su madre. Simplemente se quedó a un lado con una leve y fría sonrisa dibujada en los labios. Al principio había planeado no asistir. Detestaba el rostro de Chen Renren más que nada en el mundo. Pero si no aparecía, ¿cómo podría continuar su pequeña obra? Mejor darle una pequeña esperanza. Y cuando ella cayó al lago, él se quedó a distancia observando lo que sucedía. Sus pensamientos se perdieron en los recuerdos de su vida anterior. En aquel entonces su matrimonio con Chen Renren había estado plagado de resentimiento. Como ella lo tenía acorralado, él jamás volvió a pisar su patio. Al principio ella había intentado por todos los medios complacerlo. Después, tal vez cansada, dejó de hacerlo y comenzaron a evitarse discretamente. Solo cuando su madre le recriminó su actitud arrogante compartió su cama con ella un par de veces a regañadientes. Y nada más. Después, ella se dedicó exclusivamente al cuidado de su hijo. Aunque vivió libremente incluso ayudando en secreto a Senji y enseñando a Louis Chuan, al final, todos sus esfuerzos no pudieron borrar el remordimiento que sentía por la hija de Senji. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el portero irrumpió de repente y lo llamó. ¿Está aquí la señora Cheng Yi? La señorita Renren ha caído al lago. Al instante Chen Zilong, Xiao Lingan y Mei Yinji se pusieron de pie. Mei Yinji jadeó y se disculpó profusamente. Su única hija, su preciosa niña, había caído al agua. Sin dudarlo corrió hacia el lago, siguiendo la dirección que le indicó el guardián. Chen Zilong recuperó lentamente la compostura y volvió a sentarse. «Está bien», murmuró. «Si no es esta vez, habrá otras». Su mirada se suavizó al posarse en el hermoso rostro de su hijo, y su corazón se sumió en una inquietante calma. Mientras tanto, Xiao Lingan frunció el ceño ligeramente intranquilo. Algo no estaba bien, esto no era como había sucedido antes. En su vida anterior, Chen Renren había caído al lago que se encontraba en el patio oriental de la finca Xia. ¿Por qué era diferente esta vez? Quizás el cielo sí tenía ojos. Sacudió la cabeza apartando el pensamiento. En la residencia Chen Renren yacía temblando bajo gruesas mantas. Su madre Mei Yinji le acercó un cucharón de caldo caliente a los labios, regañándola mientras lo hacía. Aún no hace tanto frío, pero ya refresca bastante.
Hija, ¿no puedes tener más cuidado? Si te enfermas, ¿a quién vas a llorar entonces? Los dientes de Renren castañeteaban audiblemente, pero por dentro sentía que se le quitaba un peso enorme de encima. Por fin lo había evitado. Mejor lanzarse al lago ella misma que ser empujada por alguien más. Renacida a esta vida, juró que jamás permitiría que la historia se repitiera. La matriarca ancestral de la familia Chen era frágil y enfermaba con frecuencia. Cada mes, la señora Chen llevaba a su hija Chen-Ji al templo Qinsan para ofrecer incienso. Durante varios días, Xiao Lingan se había escondido cerca con Zhang Liusu, esperando a que apareciera su carruaje. Cuando por fin lo hizo, dio un paso al frente y chocó accidentalmente con ella. El cochero de la familia Chen le espetó: ¿De dónde has salido, imbécil? Si asustas a nuestra señorita, no vivirás para contarlo. Una voz tranquila y clara surgió de detrás de la cortina. Li Fu, basta. Deja de gritar. Mamá se ha adelantado. Chen-Ji levantó un poco la cortina. En el instante en que Xiao Lingan vio a quien había anhelado día y noche, su mano se aferró al marco de la ventana, con la voz temblorosa. Yuan, soy yo. Soy Lingan, tu Lingan. En los últimos días, no había sufrido más que desprecio. Él y Chen Wei, su hermano mayor, habían estudiado juntos en la misma academia. Compartían poemas y debatían filosofía como verdaderos amigos. Sin embargo, ahora los sirvientes de la casa Chen fingían no conocerlo, negándose incluso a dejarlo pasar por las puertas. Sin otra opción, se vio obligado a esperar fuera del templo. Chen-Ji se quedó paralizada un instante al verlo. Ya sabía lo que su familia había dicho la última vez. Habían dejado muy clara su postura. Aún así, ella mantuvo la compostura con el rostro impasible. Xiao Lingan se sinceró, demasiado absorto en sus pensamientos como para notar la leve arruga en su frente. Yuan, ya casi tienes la edad legal. Nuestro compromiso debe formalizarse. He hablado con mi madre. Nos aseguraremos de que la ceremonia sea perfecta. Sé que la familia Xiao está pasando por un momento difícil. Pero, por favor, créanme. Estudiaré con ahínco, obtendré grandes honores y te convertiré en la dama más respetada de la capital. Su voz era ferviente y sincera. Pero Chen-Ji solo sintió cansancio y disgusto. ¡Qué ridículo! ¿De verdad creía que era una tonta enamorada, salida de un cuento de hadas? Los crímenes de la familia Xiao no eran poca cosa. Les habían confiscado sus tierras. Y se rumoreaba que ahora vivían en las afueras con solo 2 jóvenes sirvientes. Sin siquiera una sirvienta decente que los atendiera. Si de verdad se casaba con semejante ruina, ¿acaso las nobles de la capital no se burlarían de ella hasta la muerte? Señora de la Gloria. A sus ojos, Xiao Lingan se había vuelto loco. Aún así, Chen-Ji sabía que no podía acorralarlo por completo. Además, su compromiso con la familia Lu ya estaba arreglado. Simplemente no se había anunciado todavía. No fuera a ser que el mundo acusara a la familia Sen de abandonar a los pobres por los ricos. Si armaba un escándalo ahora, su reputación entre la nobleza quedaría arruinada. Así que suavizó su expresión y habló con dulzura: Lingan, siempre he admirado tu talento. Creo que sin duda lo lograrás y restaurarás el honor de tu familia. Es solo que mi madre desea que esté a su lado unos años más. No hay necesidad de apresurar nuestra boda. Concéntrate en tus estudios, no dejes que las cosas externas te distraigan. Sus palabras fueron suaves, amables y apropiadas. Sin embargo, la calidez en el corazón de Xiao Lingan comenzó a desvanecerse. En su vida anterior como gran canciller, había dominado el arte de leer los corazones de las personas. ¿Cómo no iba a darse cuenta de su cortés evasiva? El afecto que ardía en su interior se enfrió a la mitad en un instante. Cuando ella notó que no había respondido y que su rostro se ensombrecía por momentos. La paciencia de Shinji también se agotó. Lingan, la familia Xiao ya no es lo que era. Si tienes tiempo que perder en esto, mejor estudia, no dejes que las emociones arruinen tu futuro. Xiao Lingan se irguió, sintiendo como una ráfaga de viento frío se deslizaba por el cuello de su túnica. Al final, seguía esforzándose demasiado. Sin embargo, el demonio en su corazón, aquel que lo había atormentado durante toda su vida,
no podía ser borrado tan fácilmente. Su expresión era serena, pero en el fondo no soportaba la idea de que Shinji volviera a sufrir el mismo destino miserable. Yuan, dijo en voz baja, si confías en mí, espera un poco más. A más tardar el año que viene, obtendré mi título y vendré a casarme contigo con gloria. Pero si no quieres ir, tampoco vayas a casa de la familia Lu. No es un buen sitio. Dicho esto, Xiao Lingan se dio la vuelta y se marchó. Shinji frunció el ceño profundamente. Su hermano ya había concertado su matrimonio con un miembro de la familia Lu, ¿acaso Xiao Lingan se había enterado? Cuando Xiao Lingan salió del templo sentía un fuego en el pecho. Para cuando regresó, estaba completamente exhausto. Antes incluso de llegar al patio de bambú verde, el guardián corrió tras él jadeando. Amo, lo he descubierto. La muchacha que cayó al agua el otro día era la única hija de la familia In. Estaba en nuestra finca para el banquete y, por alguna razón, resbaló y cayó al lago. Por suerte la suerte estuvo de su lado, un erudito que pasaba por allí la rescató. De otro modo, quién sabe qué habría pasado. Y ayer, ese mismo erudito vino a proponerle matrimonio a la señorita In, diciendo que era virtuosa y capaz, una esposa perfecta para llevar un hogar. Insistió en que debían casarse sin demora. Una pareja hermosa, belleza y talento en perfecta armonía. El sirviente Lin San, que había estado escuchando cerca, soltó una risita alegre, ajeno a que el rostro de su amo se ensombrecía cada vez más. Xiao Lingan, que ya había estado reprimiendo la ira todo el día, sintió de nuevo un ardor en el pecho. Esa mujer, In Renren, había repetido la misma estratagema, y esta vez le había funcionado aún mejor. Aunque aquella supuesta erudita no era su igual, la idea de que consiguiera lo que quería lo llenaba de furia y amargura. Sus palabras fueron hirientes y venenosas. Cayó al agua una vez y de repente es virtuosa y capaz. Y él se hace llamar erudito. ¿De qué sirve leer si es tan superficial? Le iría mejor buscando otro oficio. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Cuál es el nombre del erudito? Lin San parpadeó confundido, aún aturdido por el arrebato de su maestro. Fue Zhang Liuzu quien le dio 2 codazos antes de que tartamudeara. Yo. Casualmente oí a alguien mencionarlo. Su apellido es Su, le llaman Su Yunqiu. Su Yunqiu. El nombre le sonaba vagamente familiar a Xiao Lingan, aunque al principio no lograba recordar de dónde. Unos instantes después, soltó una risa fría y burlona. Zhou Yu golpea a Huang Gai, uno dispuesto a atacar, el otro a recibir el golpe. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? 10 de marzo, día de la boda de las familias Sui Chen. Chen Renren, sentada en su alcoba nupcial, con un velo carmesí cubriendo su cabeza, estaba rodeada de parientes y primos que charlaban alegremente. Su tía segunda, su tía tercera y varias primas reían y bromeaban sin parar. Hermana Renren, oímos que tu prometido te escribió muchos poemas. Léenos algunos, ¿quieres? Era una ocasión muy alegre, y a todos les encantaba divertirse. Las risas y las bromas se intensificaron hasta que las mejillas de Renren se sonrojaron bajo el velo. Al poco tiempo se oyeron gritos desde la puerta principal, el novio ha llegado para llevarse a la novia. Los petardos crepitaban, el sonido de las trompetas llenaba el aire y los habitantes de Chen estallaban en una animada celebración. Afuera, Su Yunqiu esperaba en el umbral, despejando una a una las puertas simbólicas, ansioso por reclamar a su prometida. Mei Yinji sostenía con fuerza la mano de su hija, con la mirada dulce pero sincera. Renren, Yunqiu es un buen hombre. Deben cuidarse mutuamente. Trabajen juntos como marido y mujer. Sus padres ya no están, una vez que entres en esa casa, serás tú quien se encargue de todo. Pase lo que pase, mantén la calma, no te preocupes. Al escuchar la suave advertencia de su madre, In Renren no pudo evitar recordar su vida anterior. En esa vida, había asistido al banquete de la familia Xia con su madre. Tras estar sentada demasiado tiempo, salió a la orilla del lago a tomar el aire, pero la empujaron por detrás. Sabía nadar, pero antes de que pudiera reaccionar, oyó otro chapoteo. Más tarde supo que el joven maestro Xia se había lanzado a salvarla. Era refinado y cálido como el jade, por un instante quedó atónita. Cuando la señora Xia llegó después a la casa In para proponerle matrimonio,
su corazón casi se le salió del pecho de alegría. El día de su boda, Mei-ingi también tomó la mano de su hija, con el rostro ensombrecido por la inquietud. Ren, la familia Xia no es como la nuestra. Una vez que te cases con alguien de esa familia, debes ser muy cautelosa en todo. En aquel entonces Ren no lo había comprendido del todo. Su padre era un erudito y ella misma había leído bastantes libros. ¿Acaso no se suponía que el matrimonio era la mayor felicidad de una mujer? Y seguramente Xia Lingyan la apreciaba. De otro modo, ¿por qué se habría lanzado al lago para salvarla? ¿Por qué habría ido a su casa a proponerle matrimonio? Solo después de entrar en la casa de los Xia se dio cuenta de lo ridículamente ingenua que había sido. La residencia de los Xia era grande pero vacía, su grandeza una mera fachada. Una vez casada, esperaba que no solo sirviera a su suegra, sino que también administrara las menguantes cuentas familiares. Y sobre todo, tenía que soportar la fría indiferencia de Xia Lingyan día tras día. Muchas noches su almohada se empapaba de lágrimas. Sin embargo, cada mañana se levantaba para enfrentarse a la misma desoladora realidad. La familia se agastaba sin ganar nada, al poco tiempo ni siquiera podían cubrir sus gastos diarios. Despidieron a los 2 sirvientes que quedaban. Y desde entonces, todas las tareas domésticas recayeron sobre ella. Más de una vez, había tragado su orgullo y regresado a casa de su madre para pedirle plata prestada. Se entregó por completo a la familia Xia, a Xia Lingyan. Pero él solo logró despreciarla aún más. Al recordar aquella vida, Ren sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Justo entonces, una mano cálida cubrió la suya, tranquilizándola. Risas y vítores volvieron a resonar a su alrededor. Y la suave voz de Su Yun-kyu atravesó la bruma ante sus ojos como un rayo de sol. Señora, tenga cuidado. Sigamos nuestro camino. Cuando el carruaje nupcial pasó frente a la mansión Xia, el rostro de Incilong palideció. Un instante más tarde aquella muchacha podría haber sido su nuera. Pero por desgracia, el destino tenía otros planes. Con un pie ya en las puertas de Xia, Ren había sido reclamada por otra. Zilong suspiró y reprimió su frustración. Últimamente incluso Xia Lingyan se mostraba irritable. El calor del verano era sofocante y no había ni un solo bloque de hielo en la casa. Salió al patio de su madre con un tono de queja. Mamá, ya es junio. ¿Por qué no han pedido hielo en casa? Zilong sentía un profundo dolor por su hijo, pero no podía hacer nada. Esos lujos estaban muy por encima de lo que su familia podía permitirse. Solo le quedaba explicar la situación con cuidado. Cuando Xia Lingyan salió de la habitación de su madre, frunció el ceño. Recordó que en su vida anterior, cuando Ren aún vivía, su estudio nunca había estado sin hielo en verano. No le había dado importancia entonces, pero ahora comprendía que debía de provenir de su dote. Pero en lugar de conmoverse, el corazón de Xia Lingyan se endureció. Bien merecido, pensó con amargura. Si no se hubiera metido en su casa con artimañas, no habría tenido que gastar su propio dinero para mantenerla. Un poco de tensión, y ella esperaba que él recordara su amabilidad. Podía soportarlo. Murmuró para sí mismo mientras regresaba. Corazón sereno, mente serena. Corazón sereno, mente serena. Mientras Xia Lingyan reprimía su ira y su tristeza, Su Yun-kyu vivía sus días con alegría. Desde que Ren se convirtió en su esposa, se sentía como si viviera en un paraíso. Mañana y noche no dejaba de hablar de ella, mi amada esposa esto, mi amada esposa aquello. Algunos de sus compañeros eruditos se burlaban de él por su inexperiencia en los asuntos mundanos. Pero lo que ellos ignoraban era que Su Yun-kyu amaba a Ren desde la infancia. Su padre había sido su primer maestro y de niño, la había visto a menudo, una niña regordeta, de ojos brillantes, que despertaba el cariño de todo aquel que la miraba. Tras la muerte de su mentor, ella maduró de la noche a la mañana, convirtiéndose en el pilar de su familia. Su silenciosa fortaleza siempre lo había conmovido. La había ayudado en secreto más de una vez, pero nunca se atrevió a que se supiera. Huérfano desde pequeño con una pequeña herencia, nunca se había sentido digno de ella. Así que se sumergió en el estudio. Decidido a conseguir un puesto en las listas de los exámenes imperiales y, algún día, proponerle matrimonio como es debido.
Jamás imaginó que el destino intervendría. Que la vería deslizarse al lago ante sus propios ojos. Había olvidado que no sabía nadar y se lanzó al agua sin dudarlo. Al final, fue Chen Renren quien lo puso a salvo. Había sido torpe, casi cómico, pero el cielo debía de sonreírles. Ahora él podía observarla coser bajo el sol de la tarde. Con la cabeza gacha y los labios ligeramente curvados, remendaba la costura. Sin darse cuenta, Su Yun-kyu soltó una carcajada. El sonido la sobresaltó, se giró hacia la ventana y lo miró a través de la reja. Sintió que las orejas se le erizaban. Se acercan los exámenes provinciales, dijo ella con voz de suave reproche. Deja de reírte y vuelve a estudiar. Su Yun-kyu bajó la cabeza rápidamente sin atreverse a distraerse más. El examen provincial llegó enseguida. Chen Renren ya lo tenía todo preparado. En la cesta rectangular del examen, había 3 compartimentos perfectamente ordenados. Comida, artículos de primera necesidad y ropa. Tras una emotiva despedida, Su Yun-kyu y varios compañeros eruditos partieron hacia el salón de exámenes. Al pasar por la residencia Xia, uno de ellos, Zhang Zi, sugirió, ¿por qué no invitamos a Xialingan? Es bueno tener compañía y podemos hablar de literatura durante el camino. Cuando Xialingan abrió la puerta y vio al pequeño grupo de eruditos afuera, Su Yun-kyu le explicó rápidamente el motivo de su visita. Xialingan no tenía ningún interés en relacionarse con ellos. Pero en los últimos días, su hogar se había empobrecido considerablemente y había despedido a sus 2 jóvenes sirvientes. Y como el viaje a Zhengzhou era largo, aceptó unirse a ellos a regañadientes. Durante el trayecto, el grupo a menudo se burlaba de Su Yun-kyu. Xialingan escuchaba en silencio con una sonrisa gélida formándose en su interior. Así que este es el hombre, un necio que nunca ha visto mundo. Renren solo tuvo que recurrir a un par de trucos para caer bajo su hechizo. Ajena a los pensamientos despectivos de Xialingan, Su Yun-kyu partió alegremente un pastel por la mitad y se lo ofreció. Hermano Xia, mi esposa horneó esto. Pruébalo, está delicioso. El corazón de Xialingan dio un vuelco al contemplar el dorado pastel que tenía en la mano. Renren había disfrutado horneando ese mismo tipo de pan. Siempre lo había encontrado tosco y pesado, carente de elegancia. Y sin embargo, antes de darse cuenta, ya había dado un mordisco. El intenso aroma de la harina de arroz y el aceite inundó su lengua. Por un instante fugaz, una sensación parecida a la nostalgia le removió el pecho. Al levantar la vista, se encontró con la brillante e inocente sonrisa de Su Yun-kyu. Y de repente aquella sonrisa le pareció deslumbrante. Poco después se anunciaron los resultados del examen. Xialingan había obtenido el primer puesto, el premio provincial. Era lo esperado, pero cuando llevó la buena noticia a la residencia Sen, se sintió tan desolado como una hoja congelada. ¿Se refiere a la segunda señorita de la familia Sen? Pues bien, se casó con un miembro de la familia Liu hace unos meses. Vaya, qué coincidencia, el hijo de Liu ocupa un cargo oficial, ¿sabes? Y hay más. Dicen que esa joven estuvo prometida con su amor de la infancia, el mismo joven maestro Xia que armó tal escándalo en su día. Ja, ¿quién no lo sabe? Cuando la familia Xia cayó en desgracia, la familia Sen se apresuró a cancelar el compromiso. Ahora lo niegan rotundamente como si el mundo estuviera ciego. Pero, en serio, ¿quién querría casarse con un pariente de un criminal? Si fuera yo, habría hecho lo mismo. Los Liu están mucho mejor. Al oír sus chismes, Xiao Lingan caminaba como en un sueño. Recordaba con claridad, en su vida pasada, el día en que fue ascendido a viceministro de Derechos. Muchos funcionarios habían acudido a felicitarlo, acompañados de sus familias. Entre ellos se encontraba Senonce, de pie junto a su esposo Liu Hui. Su mirada reflejaba resentimiento. Era la primera vez que se reencontraban después de tantos años. Bajo la luz de la luna, junto a un pasillo cubierto de sauces, sus caminos se cruzaron por casualidad. Lingan, ¿puedo seguir llamándote así?, susurró ella. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé? Cuando supe que te habías casado con esa chica de los suburbios, se me partió el corazón. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Si no fuera por ti, ¿me habría casado con alguien de la familia Liu? ¿Estaría sufriendo bajo la tutela de mi suegra cada día?
Una vez dijiste que me protegerías de por vida. No solo la voz de Senonce tembló. Incluso Xiao Lingnan sentía un dolor punzante en las entrañas, como si se lo hubieran desgarrado. Desde ese día, el frágil vínculo que aún existía entre él y Chen Renren se desintegró por completo. Y ahora, al recordarlo todo, se dio cuenta de que no había sido más que un sueño, uno en el que solo él había vivido. En casa, Chen Jilong irradiaba alegría. Su hijo había obtenido el primer puesto, e incluso sus parientes, con quienes no tenía relación, habían acudido a felicitarlo. Le trajeron regalos de oro y plata, diciéndole que le ayudarían a forjar contactos en la administración pública. En aquel mundo, el dinero tenía más peso que la virtud. Entre los invitados se encontraba Chen Benyu, su hermano mayor, acompañado de su hija menor, Chen Bentu, una muchacha delicada y dulce. Cuando Xiao Lingnan regresó, su madre reía y charlaba alegremente sosteniendo la mano de su sobrina. Al ver a su hijo, la niña se acercó con una sonrisa radiante. Lingnan, hoy es el día de tu primo Bentu. Ustedes dos jugaban juntos de niños, seguro que te acuerdas. Pero Xiao Lingnan seguía conmocionado por lo que había oído fuera de la mansión Chen. Su expresión se volvió fría, su voz baja y tensa. Madre, dijo con cada palabra cargada de peso. Sobre la familia Chen, que venían a cancelar el compromiso. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Chen Zilan se quedó paralizada, sorprendida por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Niña tonta, suspiró suavemente, solo lo hice por tu bien. Nuestra familia había caído en desgracia, estabas enferma y postrada en cama. ¿Cómo iba a soportar contártelo y añadir más preocupaciones a las tuyas? Además, la familia Chen no es precisamente noble. En cuanto nuestra casa sufrió la desgracia, vinieron corriendo a romper el compromiso, temerosos de que nuestro nombre se viera manchado. Tras meses de penurias, incluso su voz había perdido la gracia que antaño la caracterizaba. Xiao Lingnan escuchó en silencio, con la amargura subiéndole como aceite hirviendo en el pecho. En ambas vidas había sido engañado, mantenido en la ignorancia, atrapado en los designios de otros. Inventu, con la cabeza gacha, jugueteó con la esquina de su pañuelo, pero sus oídos estaban atentos. Era hija legítima, pero la posición de su padre era modesta. Y hasta el momento, todas las propuestas de matrimonio habían fracasado. Su primo Xiao Lingnan era guapo, recién coronado laureado provincial y destinado a la grandeza. Esta era su oportunidad, una que no se atrevía a perder. Sus mejillas se sonrojaron levemente mientras hablaba en voz baja y con cuidado. El primo es un hombre excepcional. Que la señorita Chen no supiera apreciar su fortuna era simplemente un error. Solo entonces Xiao Lingnan se fijó en la joven que estaba junto a su madre, vestida con un vestido de color loto pálido. Asintió brevemente antes de darse la vuelta hacia su habitación. Bentu observó cómo su alta y elegante espalda desaparecía en el pasillo, aturdido durante un largo rato. En marzo del año siguiente la familia Xiao volvió a regocijarse. Xiao Lingnan había aprobado el examen metropolitano con la máxima calificación. La alegría de Inzilan era inmensa, un éxito tras otro la llenaba de júbilo. Se concertó un compromiso entre Xiao Lingnan y Chen Bentu. Tras la prueba palaciega, se celebraría la boda. Era un matrimonio que satisfacía plenamente a Inzilan. Unos días antes, Bentu había regresado con su familia para prepararse para la boda. Ahora, con el éxito de su hijo, el orgullo de Inzilan se desbordó, incluso sus parientes maternos llegaron con elogios y regalos. Los sirvientes que habían sido vendidos fueron recomprados, y la finca volvió a rebosar de vida. Aquella noche, sonrojada por el vino y la felicidad, Inzilan rió a carcajadas en la mesa. «Tian mamá, dime, ¿tengo buena fortuna o no?» La anciana sonrió, pero antes de que pudiera responder, Inzilan se sirvió otra taza. «No, en serio, escúchame. El destino de Lingnan es el mejor de todos. Cuando nuestra familia atravesaba su peor momento, planeé que se casara con aquella chica la de buen rostro y mente sensata. Ella habría podido administrar la casa sin problemas. Sabía que aún suspiraba por ella, pero ¿cómo podríamos volver a alcanzar esa posición? Para no herir su orgullo, incluso preparé una pequeña escena, los dos cayendo al lago. Así que nadie pudo saber quién salvó a quién. Pero por desgracia, no había destino entre ellos, ninguno en absoluto.
Mi hijo ascendió paso a paso, cada vez más alto. La familia en jamás podría competir con él. Aún así, oí que aquella chica se casó después con alguien que también aprobó los exámenes. Así que al final, todos fueron felices. ¡Qué final tan bonito! Alzó su copa de nuevo. Ven, Tian mamá, bebe conmigo. Dentro la señora y la criada reían y bebían, ajenas a que Xiao Lingan permanecía en silencio fuera de la puerta. La noche era negra como la tinta, él permaneció allí de pie durante un larguísimo tiempo. Así que no fue In Ren Ren quien había tramado tenderle una trampa. Había sido su propia madre quien le había tendido la trampa, utilizando a In Ren Ren como peón. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser? Los recuerdos lo inundaron como olas. Aquella vez él se había ausentado durante días, y ella lo había buscado, solo para encontrarlo en un burdel. Aún así, ella no había perdido la esperanza. Sus ojos brillantes y feroces se encontraron con los de él. Xiao Lingnan, si me desprecias tanto, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué te casaste conmigo? Estaba borracho, aburrido, irritado por sus lágrimas. Sin siquiera responder, la rechazó con un gesto como quien espanta una mosca. No había mirado atrás. Sin embargo, ahora en su mente el dolor y la humillación grabados en su rostro ardían vívidamente. Esa noche había enfermado con una fiebre altísima. En su delirio, escenas del pasado volvieron a su mente. La noche de bodas, cuando, presa de la ira y la vergüenza, le arrancó el velo rojo. Bajo él, el rostro empolvado de In Ren Ren resplandecía con una suave ternura, lleno de un afecto tímido. Pero él le dio la espalda y la dejó en silencio. Otro recuerdo, la pobreza de la familia Xiao. In Ren Ren caminando penosamente de regreso a casa de su madre para pedirle arroz prestado. Sus ojos brillaban como estrellas, como los de un cervatillo tembloroso. Lingnan, no te preocupes. Conmigo aquí, todo estará bien. Creo que lo lograrás de verdad. ¿Y qué había hecho él? Solo se había burlado, sin ofrecer una sola palabra de consuelo. Más tarde, cuando finalmente ascendió de rango y su casa celebró un banquete. In Ren Ren se había afanado en atender a los invitados, moviéndose incansablemente de un lado a otro. Al observarla, él solo sintió vergüenza. Vergüenza de sus manos ásperas, de sus modales sencillos, de su aroma rústico. La noche en que ella dio a luz, él estuvo bebiendo sin parar con sus amigos. Cuando finalmente llegó a casa tambaleándose, su madre lo regañó severamente. Pero In Ren Ren, con el bebé en brazos, solo habló en voz baja. No lo culpes, mamá. Ha estado trabajando mucho. Su rango oficial fue ascendiendo constantemente, su título cada vez más prestigioso. Sin embargo, jamás le dio clases a su hijo, ni compartió un solo instante de ternura con él. En cambio, aceptó la petición de la familia Liu de ser tutor de sus hijos. Mientras tanto, Ren Ren solo pudo usar su nombre para que su propio hijo pudiera ir a la escuela. Jamás imaginó que aquella mujer tosca y poco agraciada criaría también a su hijo. Incluso le ayudó a concertar un compromiso con la hija legítima de la casa de un duque. Para entonces él y Ren Ren ya eran desconocidos. No debió haber interferido. Pero debido al último deseo de Xinzi, no pudo ignorarlo. Era una deuda, una que tanto él como In Ren Ren tenían con Xinzi. Así pues, fue personalmente a la mansión del duque para anular el compromiso de su hijo. Acto seguido concertó un matrimonio con la familia Liu. Al enterarse In Ren Ren, sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Corrió a buscarlo. Y en un arrebato de desesperación, lo arrastró consigo al lago. Tal como lo había hecho el día en que se conocieron. Las escenas en su mente se volvían borrosas y cambiantes sin cesar. Hasta que de repente In Ren Ren se había casado con Su Yun-kyu. En aquel entonces no le había importado. Pero ahora, cada palabra que Su Yun-kyu había pronunciado resonaba dolorosamente en sus oídos. Las manos de mi esposa son tan hábiles que nadie puede ver dónde remienda una herida. ¿Verdad que está delicioso? Lo hizo ella misma. No alcanzo a comprender cómo es tan astuta, siempre encontrando nuevas maneras de sorprenderme. Xia Lingan abrió los ojos y vio a Incilong sentada junto a la cama, con el rostro demacrado y cansado. Al verlo despierto, se apresuró a acercarle un cuenco de medicina a los labios.
Lingnan, ¿por qué te enfermaste tan de repente? Toma, bebe esto. Es milagroso. Por costumbre obedeció, dejando que el sabor agridulce le recorriera la garganta. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente. ¿De dónde venía esta medicina? Ese aroma, ese sabor, era idéntico al remedio para el resfriado que Chen Renren le había preparado en su vida anterior. Incilon, sin percatarse del temblor en su voz, respondió mientras sostenía el cuenco. Fue de Su Yun-kyu. Vino ayer a visitarte. Al enterarse de que estabas mal, fue a casa y trajo 2 paquetes de medicina, dijo que su esposa preparó las hierbas ella misma. Funcionó rápidamente. La tenue luz que había parpadeado en sus ojos se apagó al instante. Sin darse cuenta, Incilon continuó con suavidad. Un hombre no puede vivir sin esposa. Cuando tu prima se case, por fin tendré paz. Los labios de Xiao Lingnan se movieron. Quiso decir que lo lamentaba, que ya no deseaba casarse con su prima. Pero las palabras no le salían. Aunque no se casara con Chen Bentu, jamás podría casarse con Chen Renren. Ahora era la esposa de otro hombre. Después de eso, Xiao Lingnan vivió de forma muy parecida a como lo había hecho en su vida anterior, ascendiendo poco a poco hasta alcanzar el puesto de gran canciller. La única diferencia era que en esta vida, la mujer junto a su almohada era su prima, mientras que la que ocupaba un lugar en su corazón era Chen Renren. Y Su Yun-kyu también ascendió rápidamente. Para el 30º año de la era Kangda, el emperador lo nombró ministro de Derechos. Fue entonces cuando Xiao Lingnan comprendió por qué aquel nombre le había sonado tan familiar. En su vida anterior, Su Yun-kyu había sido viceministro de Derechos Humanos y había acompañado al ministro en varias ocasiones para presentarle sus respetos. Pues entonces él había sido su superior. Pero en esta vida, el destino había cambiado. Su Yun-kyu era quien estaba sentada encima de él. En el gabinete imperial, los funcionarios solían murmurar sobre la esposa del ministro Su. Parecía que cada día estrenaba algo confeccionado por ella. A veces un collar de cuentas. Otras veces un pañuelo bordado con delicadas flores. Y una vez, incluso una bolsita de seda para su taza de té. Hermano Su, ese envoltorio para taza de té es exquisito, una nube fugaz, un barco a la deriva, maravilloso, verdaderamente maravilloso. Xiao Lingnan alzó la vista instintivamente. En la mano de Su Yun-kyu había una bolsita de seda verde pálido, bordada con nubes y olas tan delicadas que parecían casi vivas. Su Yun-kyu, al darse cuenta de que todos se burlaban de él, simplemente sonrió con tranquilidad. Mi esposa tiene manos muy hábiles. No soporto que mis tazas de té se llenen de polvo. Las risas resonaron en la habitación, pero en el corazón de Xiao Lingnan solo había una leve tristeza. Ingwen, tan amable y obediente como era, jamás le había hecho nada con sus propias manos. Después de 2 vidas como humano, por fin podía distinguir la verdad de la mentira. Su esposa debería haber sido Renren, y no otra persona. Casi sin pensarlo, las palabras salieron de sus labios. El hermano Su tiene una mujer verdaderamente excepcional. ¿Por qué no? Mañana es día de descanso. Traigan a sus familias a mi finca para una pequeña reunión. A mi esposa también le gusta la buena compañía, seguro que estará encantada. Después de todo, hemos trabajado juntos durante tanto tiempo sin haber organizado nunca una reunión como es debido. Mañana, debemos celebrarlo por todo lo alto. En cuanto habló, los ministros a su alrededor asintieron con entusiasmo. Cuando el gran canciller extendió una invitación, ¿quién se atrevería a rechazarla? Esa tarde, tras concluir la sesión judicial, Su Yun-kyu regresó a casa y se lo contó alegremente a su esposa. Incluso bromeó, imagínate. El gran canciller ofrece un banquete y seguro que es a tu cargo. Normalmente ese hombre detesta los banquetes y los bailes. Sin embargo, en cuanto bromearon sobre ti, de repente decidió organizar uno. No había dicho nada más que una broma. Pero Renren frunció el ceño y palideció. Sobresaltado, Su Yun-kyu la atrajo hacia sí, sintiendo un profundo remordimiento. Debería haberlo sabido, a su esposa nunca le habían gustado las reuniones sociales. Renren, perdóname. Era solo una broma. Estoy seguro de que el gran canciller solo quería que todos se relajaran después de una temporada tan ajetreada.
Si no quieres ir, mañana diré que no. Nos quedaremos juntos en casa. Él jamás habría podido imaginar la confusión que la embargaba. In Renren estaba intranquila. En su vida anterior, Xiao Lingen la había evitado como si tuviera la peste. ¿Por qué entonces la invitaría ahora? Negó levemente con la cabeza. Si no asistió podría considerarse una falta de respeto. No te preocupes, solo es un pequeño dolor de cabeza. Descansaré un rato. Su Yunkyu la ayudó a recostarse, masajeándole suavemente las sienes. Entonces haré lo que deseas. Nos iremos, nos quedaremos un rato y luego nos marcharemos temprano. A la mañana siguiente Xiao Lingen se levantó temprano. Llamó a la mejor doncella de la casa para que le peinara y arreglara el cabello. Y cuando Inventu despertó encontró a su esposo de pie frente al espejo, ajustándose la bata con inusual esmero. Un destello de sospecha la invadió. ¿Por qué tanta atención a la apariencia de repente? Entonces recordó a los compañeros y sus familias que la visitarían ese día. Y su inquietud se desvaneció. Se apresuró a vestirse y maquillarse. Al poco tiempo los invitados comenzaron a llegar. In Renren del brazo de su Yunkyu cruzó el umbral. Su corazón se estremeció levemente. En su vida anterior, esta casa había sido suya, o mejor dicho, simplemente había vivido allí, sin pertenecerle nunca del todo. Una vez oyó hablar de la boda de Xiao Lingen con su prima. En aquel momento, le había parecido extraño. Él había amado a Xinzi con tanta intensidad que ella misma había sentido lástima por ello. Ahora, al ver los floridos jardines de rocas y los arroyos serpenteantes, pensó, la dueña de esta casa debe de ser una dama distinguida. Por fin, Xiao Lingen consiguió lo que siempre había deseado. Pero justo cuando ella y su esposo cruzaban el pasadizo cubierto, se toparon con una figura familiar. O mejor dicho, ella lo reconoció, aunque en esta vida jamás se habían visto. Liu Yi, viceministro de guerra, pasó apresuradamente del brazo de su esposa Xinzi. Su reencuentro no le produjo ninguna emoción esta vez. Mientras su Yunkyu conversaba con sus colegas, Renren charlaba amigablemente con algunas señoras conocidas. La señora Wu, esposa del ministro de guerra, de carácter alegre, se cubrió la boca con un pañuelo y susurró, «El ministro Xia es todo un romántico, ¿verdad? Mira, no nos ha quitado los ojos de encima en todo este rato». El corazón de Renren dio un vuelco. El superior del marido de la señora Wu no era el mismísimo Xiao Lingen. Aunque había sido cautelosa todo el día, evitando su mirada, al oír su nombre instintivamente alzó la vista y se encontró cara a cara con los ojos de Xiao Lingen. Sus miradas se cruzaron. Renren se giró de inmediato con el pulso acelerado. Había algo extraño, algo inquietante en su mirada. A su lado, la señora Wu reía entre dientes, aún susurrando. ¿Quién lo diría? El gran canciller, un hombre tan altivo y sin embargo, ama profundamente a su esposa. Fíjense cómo la mira fijamente, su dama está justo a nuestro lado, y aún así no puede apartar la vista. Ay, si mi esposo me mirara así, moriría en paz. Chen Renren dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Eso era todo, se dijo. Levantó la taza de la mesa y bebió a sorbos, esperando que el aroma del té calmara la angustia que sentía en el pecho. Pero sus pensamientos estaban dispersos, y solo cuando la taza estuvo vacía se dio cuenta de que no había sido té sino vino. Tenía poca tolerancia al alcohol, al poco tiempo sus mejillas se enrojecieron y sintió pesadez en la cabeza. Se excusó y salió al jardín contiguo al salón de banquetes para despejarse. El patio estaba repleto de flores exóticas y plantas raras. Deambuló sin rumbo por un sendero serpenteante hasta llegar a un callejón sin salida. Justo cuando se dio la vuelta para regresar, unas voces tenues llegaron desde detrás del jardín de rocas que acababa de pasar. Lingan, ¿por qué sigues evitándome? La última vez me viste claramente y aún así me diste la vuelta. Si no te hubiera detenido hoy, ni siquiera me habrías dirigido la palabra, ¿verdad? Era la voz de Xinzi, suplicante, frágil, cargada de resentimiento. Xiao Lingan solo había seguido a Chen Renren afuera para escapar del bullicio del banquete. Pero no esperaba que Xinzi lo siguiera. Ni siquiera había invitado a la familia Lu al banquete. Sin embargo, Lu Yi, el esposo de Xinzi, había venido acompañado de su superior.
Como eran invitados, Xiao Lingan difícilmente podía armar un escándalo. Pero su paciencia con Xinzi se había agotado hacía tiempo. «Eres una mujer casada», dijo fríamente. «Llamarme Lingan es inapropiado. Sería mejor que me llamaras señor Xiao. Y en cuanto a evitarte, no he hecho tal cosa. No hay nada que nos impida avanzar. Un hombre y una mujer deben mantener su distancia». Le pedí a la señora Lu que se contuviera. Las palabras fueron afiladas como una espada. El corazón de Xinzi se llenó de resentimiento. ¿Había sabido que Xiao Lingan llegaría tan lejos? Jamás se habría casado con alguien de esa infernal familia Lu. Donde su suegra la despreciaba, su cuñada la dominaba. Y su marido vagaba a diario entre burdeles y tabernas. Ahora, ya no se atrevía a soñar con que él abandonaría a su esposa por ella. Ella solo deseaba que él se apiadara de su amor pasado. Que la acogiera en su casa, aunque fuera como concubina. Cualquier cosa era mejor que esta miserable vida a medias. Oculta entre las sombras, Chen Renren se quedó paralizada al oír lo que había escuchado. La bruma del vino se disipó a medias. Al otro lado, Xinzi cambió su tono, volviéndose suave y persuasivo. Sé que me culpas, pero no tenía otra opción. Mis padres lo decidieron todo. Lingan, por favor, créeme de verdad que lo intenté. Solo nos faltaba un poco de destino. Xiao Lingan soltó una risa sin humor. Ya le había perdonado la cara 3 veces. Y ella seguía insistiendo sin saber cuál era su lugar. Ya he dicho suficiente. Si continúas aferrándote a mí, no dudaré en invitar al señor Lu a tomar el té. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Xinzi inmóvil bajo la luz de la luna, con la mirada fría y oscura. Tras un largo rato, Chen Renren le puso una mano en el pecho y salió de detrás de los árboles. «Qué actuación», pensó con amargura. Pero no la que esperaba. Desde ese día, la mente de Xiao Lingan quedó inquieta. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Chen Renren. Su voz tranquila, su mirada baja, el leve temblor en sus manos. Empezó a buscar una razón, cualquier razón, para volver a verla. Una tarde, mientras Su Yun-kyu estaba ocupada con asuntos oficiales, Xiao Lingan finalmente llegó a la residencia Su. Los sirvientes, sin sospechar nada, se apresuraron a recibir al gran canciller y lo invitaron al salón de recepciones. Entonces uno de ellos corrió a avisar a su ama. Chen Renren, que había estado revisando las cuentas de la casa, dejó rápidamente su abaco y salió a recibir al invitado. Xiao Lingan permanecía sentado, rozando con los dedos el borde de su taza de té. De pronto un aroma familiar lo envolvió y la mujer que atormentaba sus sueños entró por la puerta. Por un instante sintió un nudo en la garganta, no le salían las palabras. Renren, serena como siempre, hizo una reverencia cortés. «¿Puedo preguntar, mi señor, si le ha ocurrido algo a mi esposo?» Su mirada clara y firme le aceleró el corazón. Hizo una pausa antes de responder con voz baja y entrecortada. «No, nada de eso. Es solo que la envoltura de la taza de té de Yun-kyu estaba rota. Pasaba por allí de casualidad y pensé en comprar otro». Las palabras le parecieron absurdas incluso a él mismo. El ambiente en el pasillo se tensó con una silenciosa incomodidad. Siguió mirándola fijamente. Y en ese silencio yacía un peso de anhelo y locura que ya no podía contener. Renren se alisó la manga y sonrió levemente. «En ese caso, no me permito molestarle más, mi señor». Poco después abandonó la residencia Su. Y en el bolsillo de su manga llevaba un nuevo envoltorio para taza de té. Sencilla, sin adornos, bordada solo con unas delicadas flores de ciruelo. Se remangó y regresó a casa. Dentro, Quinben también estaba frente al espejo, probándose un adorno recién comprado y admirando su reflejo. Cuando Xiao Lingan entró apenas giró la cabeza. «Mi señor esposo, hoy llega usted temprano a casa». Luego, con tono despreocupado, añadió, «Por cierto, ¿hay alguna noticia de Zusan?» Zusan también era prima de Quinben y por lo tanto prima de Xiao Lingan. Un hombre de escaso talento pero ambición desmedida, soñaba con entrar en la corte a pesar de carecer prácticamente de educación. Por alguna razón, Xiao Lingan recordó de repente una escena de su vida anterior, Renren, suplicando entre lágrimas por la familia de su tío.
Señor, todos esos años de estudio fueron gracias a la plata que nos prestó mi tío. Se arruinó la pierna trabajando horas extras para ayudarnos, y su único deseo ahora es que su hijo tenga un puesto decente. Usted ya es funcionario de tercera categoría, por favor, ayúdelo a conseguir un puesto menor. En aquel entonces Xiao Lingan despreciaba profundamente a quienes se aprovechaban de la gratitud para obtener beneficios. Por eso, movido por el despecho, le había otorgado ese mismo puesto a un hijo ilegítimo de la familia In. No lo pensó dos veces. Pero ahora, al recordar, un leve dolor le oprimía el pecho. Rápidamente envió hombres a preguntar por la familia de su tío en Jiangchen. Si In Renren había sentido tanto cariño por esa familia, tal vez hacer algo por ellos ahora le brindaría una oportunidad, por pequeña que fuera, de enmendar sus errores. Pasaron horas de ansiosa espera antes de que un sirviente finalmente regresara apresuradamente. Mi señor, ya lo sé. La familia de In Yongfen se mudó a la capital hace 2 años. Ahora vive con su hermana menor y depende principalmente del apoyo de su sobrina. Y su hijo, gracias a la ayuda de su cuñado, ha conseguido un puesto en el Ministerio de Derechos Humanos. Xiao Lingan hizo un gesto de desdén con la mano. Así que ella ya los había ayudado. No importaba, aún había oportunidades por delante. El 25º año del reinado de Kangde. El hermano del emperador, el príncipe Duan, comenzó a instigar la rebelión. Acusó al Hijo del Cielo de conducta desleal, alegando que el día y las vestiduras del emperador fundador habían sido profanados y que el trono ya no debía pertenecer a tal hombre. El emperador, enfurecido, ordenó el encarcelamiento de todo el Ministerio de Derechos. Y el propio Xiao Lingan cayó en la trampa. En su vida anterior, él también había sentido temor e incertidumbre al principio, pero luego descubrió que todo había sido una trampa, una artimaña del emperador para atraer al príncipe Duan y a su facción a la luz pública. Esa primavera, como se esperaba, el príncipe Duan compareció ante el tribunal, lanzando acusaciones de tiranía desleal. El emperador montó en cólera y ordenó el arresto de más de 10 funcionarios, entre ellos Su Yunqiu. Al enterarse de la noticia, Chen Renren quedó presa del terror. Junto con varias esposas de ministros, corrió hacia el palacio con la intención de suplicar a la emperatriz. Pero antes de que pudieran llegar a las puertas, se toparon con el mismísimo Xiao Lingan, que avanzaba a grandes zancadas. ¿A dónde vas?, preguntó con voz firme, pero sus ojos brillaban con determinación. Debo salvar a mi esposo. Mi señor, usted es su superior, sabe bien que Yunqiu es meticuloso por naturaleza. La túnica sagrada del difunto emperador, ¿cómo pudo haberla dejado desaparecer bajo su custodia? Su tono, sereno pero firme, lo hirió profundamente. Ella lo arriesgaría todo, su nombre, su seguridad, por él. Ni siquiera cuando aquel hombre estuvo entre rejas, su corazón flaqueó. Él respiró hondo, luchando por controlar la oleada de amargura que le oprimía el pecho. Renren. Antes de que pudiera terminar, ella lo interrumpió bruscamente. Mi señor, por favor, compórtese con decoro. Pero el decoro hacía tiempo que había desaparecido. Había venido precisamente para romper la última barrera que los separaba. En lugar de retroceder, dio un paso al frente y le sujetó la muñeca. El suave pulso bajo su palma lo hizo temblar. ¿Por qué, si una vez le había pertenecido, nunca la había amado? Odiaba al mundo, odiaba a Senji, odiaba a Su Yunqiu. Pero por una vez, tenía un as bajo la manga. Al ver la furia en sus ojos, Chen Renren vaciló. El hombre que antes la había evitado como a la peste ahora la miraba como poseído. Ella intentó zafarse, pero él la sujetó con más fuerza. Suéltame. Señor Xia, aunque sea usted superior a mi esposo, no puede insultar a la esposa de otro hombre solo porque él esté ausente. Si no me libera, lo denunciaré ante el mismísimo emperador. Sin embargo, en lugar de ira, Xiao Lingan la miró con una ternura casi dolorosa. En ese instante le pareció tan familiar, tan dolorosamente cercana. Como si estuvieran de nuevo al borde de un sueño del que él jamás podría despertar. Renren se divorció de Su Yunqiu. Sus ojos se abrieron con incredulidad, mirándolo como si fuera un loco. Si aceptas dejarlo, me aseguraré de que no le pase nada, dijo soltándole la muñeca. Llámenlo desvergonzado, llámenlo vil, ya no le importaba. Mientras ella dejara a Su Yunqiu, aún podría tener una oportunidad de reclamarla.
Tienes 3 días, dijo en voz baja. Tráeme la carta de divorcio y cumpliré mi palabra. De camino a casa, Xiao Lingen estaba inusualmente alegre. Al ver la leve sonrisa en sus labios, frunció el ceño confundida. Incluso yo, siendo mujer, puedo ver que el tribunal está sumido en el caos y que todos temen por sus vidas. ¿Por qué entonces mi marido parece tan complacido? Su sonrisa se congeló. Esta prima suya, también se le fue la barbilla, la conocía mejor que nadie. Todo palabras amables y modales refinados en apariencia. Pero en el fondo solo cálculo o ambición, estatus y la sombra del poder tras él. Sí, pensó con amargura, así son las cosas. La corte era un caos, el miedo se había apoderado de todos. Si aquello era un castigo del destino, ¿de qué servía fruncir el ceño? Su tono se volvió hueco, casi burlón. El rostro de Chen Wentu palideció de alarma. «Mi señor, ¿es realmente tan grave? Debe encontrar una solución, todos en esta casa dependemos de usted». Xiao Linden soltó una risa fría y sin alegría. «Suplicar es inútil. Uno debe salvarse a sí mismo. Si tanto temes verte implicado, puedo escribirte una carta de divorcio ahora mismo. Así te librarás de toda carga». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró en su estudio. Extendió un papel fino, pincel en mano, pero tras unos trazos, la pluma flaqueó. «Esta finca no sirve», pensó. «Tendré que comprar otro. Y los regalos de compromiso para Ren Ren, esos deben prepararse adecuadamente». Pasaron 3 días y la calma que sentía en su corazón se fue transformando poco a poco en inquietud. Chen Ren Ren nunca llegó. No era tonto. Se había preguntado fugazmente si ella también había renacido como él. Pero en su vida anterior jamás le había revelado la verdad a nadie. Y Su Yun-kyu, su esposo, no podía saberlo. Entonces, ¿en qué me equivoqué? Justo cuando se disponía a ir a la residencia de los Su, llegó un decreto imperial que lo convocaba a la corte. Todo sucedió exactamente igual que antes. El emperador, furioso, lo reprendió por su negligencia y ordenó su encarcelamiento inmediato. Y por una cruel coincidencia, la celda contigua a la suya albergaba a Su Yun-kyu. Cuando Su Yun-kyu lo vio, sus ojos se iluminaron. «Mi señor. Ustedes dos han sido arrestados. ¿Podría ser esta vez?» Su voz temblaba entre la esperanza y la desesperación. Sus ropas estaban rasgadas, su cabello revuelto, no se parecía en nada al digno erudito que había sido. Una punzada de celo se agitó en el pecho de Xiao Lingen. «Su Majestad está furioso», dijo con voz serena. «Me temo que ambos estamos condenados». Su Yun-kyu se aferró a las barras de hierro y luego dejó caer lentamente las manos. Un suspiro de absoluta derrota escapó de sus labios. Se acabó, todo se acabó. En ese momento se oyeron pasos que se acercaban. El carcelero hizo avanzar a alguien y ladró, «rápido. Solo da tiempo para una taza de té». Hizo sonar una bolsa de plata, se dio la vuelta y se marchó. En la penumbra y el hedor de la mazmorra, Chen Ren Ren no se percató de que Xiao Lingen ocupaba la celda contigua a la de su esposo. «Mi señor esposo», dijo en voz baja. «Traje ropa limpia y esta toalla caliente, límpiate la cara primero». Dio instrucciones para colocar las cosas una a una. Su Yun-kyu le agarró la mano a través de los barrotes, con la voz quebrada. «Ren Ren, divorciémonos». «Clac». El cucharón de la sopa se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Por una vez, el hombre que siempre la consolaba no intentó suavizar el golpe. «Me temo que no saldré de aquí. Pero tú debes vivir. Debes hacerlo». De su manga sacó un documento doblado. «Este es un documento de autorización. Soborné al carcelero para conseguirlo. Ya lo firmé. Si tan solo. Iba a decir que si añadías tu sello, te librarías del castigo». Pero Chen Ren Ren le arrebató el papel y lo hizo trizas antes de que pudiera terminar. «Ni se te ocurra. Yo, Chen Ren Ren, no soy un cobarde que se aferra a la vida por miedo a la muerte. Si vives, viviré a tu lado. Si mueres, no sobreviviré solo. Si separarse era tan fácil, ¿por qué me salvaste aquel día? Era como si me hubieras dejado ahogar.
Dicho esto, recogió sus faldas y salió corriendo con lágrimas y furia en los ojos. Detrás de ella, Su Yun-kyu lloraba en silencio. Tener una esposa así, murmuró, ¿qué más podía pedir un hombre? Bendito soy, verdaderamente bendito. Su voz se quebró en la oscuridad. Entonces, desde la celda contigua, una voz fría y burlona rompió el silencio. ¡Qué conmovedor! Xiao Linggen se recostó contra la pared con un tono cargado de veneno. Vuestra virtuosa dama, con ese lunar vermellón sobre el corazón, sí que sabe cuándo doblegarse y cuándo ceder. Ese lunar. Esa pequeña marca carmesí que una vez lo cegó de deseo. Un lugar que ningún hombre debería haber visto. Y sin embargo Su Yun-kyu sin duda lo había hecho. Si la duda envenenaba su mente, tal vez, solo tal vez, se abriría una brecha. Y una vez que esa brecha se abriera, tendría otra oportunidad. Perdóname, Ren, pensó con amargura. Si esta es la única forma de arreglar las cosas, que así sea. Pero Su Yun-kyu palideció de furia. Golpeó los barrotes con los puños, gritando bestia. ¿Qué le has hecho? Xiao Linggen parpadeó sobresaltada. Luego recuperó la compostura, aunque su voz se volvió aún más cruel. ¿Qué podía haber hecho? Ella creía que estabas condenado, así que vino a suplicarme. Prometió que haría cualquier cosa si la protegía. Mentiras. Mientes. Ren no es ese tipo de mujer. ¿Qué le hiciste? ¿Con qué la amenazaste, maldito? Guardias. ¿Alguien? Voy a presentar una denuncia. Traigan al alcaide aquí. El corazón de Xiao Linggen se retorció de dolor. Todo se le había escapado de las manos. Una vez más, Su Yun-kyu debería haberse enfurecido. Debería haber maldecido a Ren, llamándola infiel, haberla echado de casa y haber redactado él mismo el divorcio. Cualquier hombre lo haría, pues ningún corazón está exento de celos. Y sin embargo Su Yun-kyu jamás vaciló. Confiaba en ella plenamente, tan completamente que ni la más mínima duda pudo hacerle tambalear. Esa confianza inquebrantable oprimía el pecho de Xiao Linggen como una montaña de piedra, sofocante, aplastante, inescapable. Por primera vez en sus dos vidas se sintió impotente. En los días siguientes, por mucho que Su Yun-kyu gritara e insultara, Xiao Linggen guardó silencio. Había perdido total y completamente. 15 días después, la trampa del emperador se activó. La facción del príncipe Duan fue aniquilada, sus partidarios arrestados y ejecutados. Todos los funcionarios encarcelados fueron declarados inocentes, liberados e incluso recompensados por su lealtad y sufrimiento. Entre ellos Xiao Linggen y Su Yun-kyu destacaban. Xiao Linggen silencioso e impasible como agua estancada que ninguna piedra podía perturbar. Su Yun-kyu, con los ojos enrojecidos por la furia, exigió ver al emperador cara a cara. Al salir de la prisión, vio a su esposa esperándolo, sonriente, serena e impasible. Sintió un calor intenso en el corazón. Corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. Ren, ¿te hicieron daño? ¿Te maltrató alguien? Todo es culpa mía, toda mi inutilidad. Pero no te preocupes, aunque pierda esta túnica y este título, me aseguraré de que se haga justicia. Siguió divagando hasta que ella le puso una mano suave en la frente. ¿Tiene fiebre, mi señor? ¿Por qué dice tonterías? Entonces ella entrelazó su brazo con el de él y sonrió levemente. Lo que desee decir, dígalo después de comer. Mírate, estás delgada como un junco. Si te enfermas, yo tampoco sobreviviré. Detrás de ellos, Xiao Linggen alzó la vista y vio cómo se alejaban, sus figuras desvaneciéndose en la luz de la tarde. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Desde atrás llegaron susurros apagados. ¿Qué le ocurre al señor Xia? ¿Por qué llora? ¿No lo has oído? El señor Su sale de prisión y encuentra a su fiel esposa esperándolo. Pero la esposa del señor Xia se divorció de él hace apenas unos días. SHHH. No lo digas en voz alta. Aún así, apostaría a que la señora Xia debe estar arrepintiéndose ahora. El gran canciller ha sido restituido en su cargo, tal vez incluso ascendido. Las voces se desvanecieron. Xiao Linggen avanzó tambaleándose sin rumbo fijo.
¿A dónde voy? No lo sabía. Solo sabía que sus pasos se volvían vacilantes. Y entonces el sonido de jadeos y gritos. Señor Xia. Auxilio. Señor Xia ha caído al agua. Mi señor, mi señor. Una suave voz femenina, cálida y ansiosa. Alguien le acariciaba la mejilla. ¿Qué es esto? Acabo de ver cómo te parpadeabas. ¿Estás fingiendo dormir? Preguntó con un tono burlón, ligero como la brisa primaveral. Luego unos dedos rozaron su costado, haciéndole cosquillas suavemente. Xiao Lingen parpadeó aturdido. Una figura borrosa se inclinó sobre él, llamándolo esposo y riendo suavemente. Frunció el ceño. Chen Wen también. ¿Pero no se habían divorciado? ¿Acaso volvía a aferrarse a él ahora que lo habían indultado? ¡Qué fastidio! Sin embargo, a medida que su vista se aclaraba, la mujer frente a él se hizo visible. Un vestido de seda azul claro. Una horquilla verde jade que brillaba sobre su frente. Y ese rostro tierno, luminoso, dolorosamente familiar. Chen Renren. Miró a su alrededor desorientado, y las lágrimas brotaron sin control. Eran las afueras de Jiangcheng. Conocía esta casa. Conocía este aire. Había regresado. Regresó al principio. Regresó al día de su boda. Chen Renren, sorprendida por sus lágrimas, se mordió el labio. Ya no te molestaré más, ¿de acuerdo? No llores. Me equivoqué, ¿es suficiente? Su voz era cálida, su risa suave. Y el dolor en su pecho se transformó en un torrente de alegría y tristeza. Si esto fue un sueño, que no despierte jamás. Fin.